Mi primo se quedó en mi casa 6 meses sin pagar un centavo. Ahora quiere traer a su novia y mi padre me exigió que le diera mi habitación porque él merece más. Todo empezó con la llamada telefónica que debí ignorar. Era mi primo Martín. Honestamente, nunca fuimos cercanos, pero era familia. Su voz sonaba quebrada y desesperada, contando una historia lastimera sobre cómo su prometida lo había dejado y, en el mismo golpe, había perdido su trabajo y su apartamento. Dijo que estaba durmiendo en su auto, que solo necesitaba un lugar donde aterrizar, un par de semanas, máximo, para reordenar su vida. Yo era su única esperanza. Miré a mi esposa, Elena, y vi en sus ojos la misma duda que yo sentía. Elena es una persona increíblemente compasiva, pero también tiene un detector de mentiras muy afinado. Sin embargo, ¿qué haces? ¿Le dices a tu familia que duerma en la calle? Así que acepté. Un par de semanas, Martín. Solo hasta que te estabilices. Las primeras 2 semanas fueron incómodas, pero manejables. Le dimos el cuarto de invitados. Martín pasaba la mayor parte del día encerrado, supuestamente aplicando a trabajos en su laptop. Decía que estaba deprimido. Lo entendimos. Le dimos espacio. Elena incluso le preparaba comidas extra, tratándolo como a un paciente en recuperación. El primer viernes, cuando Elena y yo nos preparábamos para nuestra noche de cita, Martín salió y nos preguntó si nos importaba pagarle la cena también, ya que él no podía salir. Nos reímos incómodamente y le pedimos una pizza antes de irnos. Ese debió ser el primer cartel de neón. Un par de semanas se convirtieron en un mes. Luego en 2. Para el tercer mes, el Martín deprimido había desaparecido y el parásito acomodado había emergido. Ya no se escondía en el cuarto. Se apoderaba de la sala de estar, jugando videojuegos en mi consola durante horas, con el volumen al máximo. Dejaba platos a medio comer en la mesa de centro, latas de bebida vacías en el suelo. El cuarto de invitados olía a ropa sucia y comida rancia. Elena, que trabaja desde casa, empezó a perder la paciencia. Ella tenía que limpiar lo que él ensuciaba solo para poder concentrarse en sus reuniones de Zoom. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el dinero, el alquiler, o al menos las compras del supermercado, Martín tenía un guión perfecto. Estoy esperando una respuesta de esa entrevista grande, decía. Mi último jefe me debe dinero pero me está evitando. No quiero ser una carga, primo, te lo juro, en cuanto cobre te lo pago todo con intereses. Era tan convincente, tan lastimero que yo siempre retrocedía. No quería ser el malo. Elena me advertía. Me decía que Martín nos estaba usando, que yo era demasiado blando. Tenía razón, llegamos a los 6 meses. 6 meses de tener un ocupa en nuestra casa. 6 meses de tensión creciente entre mi esposa y yo. Elena había dejado de cocinar para él y apenas le dirigía la palabra. Yo me sentía como un cobarde en mi propio hogar. La gota que derramó el vaso llegó el martes pasado. Llegamos a casa después del trabajo y Martín estaba radiante, más feliz de lo que lo había visto en todo este tiempo. Estaba limpiando la cocina, algo que no había hecho jamás. «Oigan, qué bueno que llegaron», dijo, sonriendo de oreja a oreja. «Les tengo noticias increíbles. ¿Se acuerdan de Laura, la chica de la que les hablé? No teníamos idea de quién era. Bueno, es oficial. Estamos juntos y ella es increíble. Está teniendo unos problemas con su compañera de cuarto, así que le dije que no se preocupara. Elena dejó de guardar las compras. ¿Qué le dijiste, Martín?» «Que puede mudarse aquí con nosotros», dijo él como si nos estuviera haciendo un favor. «Traerá sus cosas el fin de semana. Es genial, ¿verdad? Así podrá ayudar con algunos gastos». Me quedé helado. La audacia. La absoluta falta de respeto. Elena fue la primera en hablar. Su voz era baja y peligrosa. «No, Martín. No es genial. Ella no va a mudarse aquí. Y honestamente, tú tampoco puedes seguir aquí». La sonrisa de Martín desapareció. Su rostro se transformó en esa máscara de víctima que tan bien conocía. «No puedo creer que me estés haciendo esto. ¿Ahora? ¿Justo cuando estoy rehaciendo mi vida? ¿Dónde se supone que iremos?» «Ese no es nuestro problema, Martín», dije yo, encontrando finalmente mi voz. «Te dimos 2 semanas. Han pasado 6 meses. Se acabó». Martín nos miró con odio. «No saben lo que están haciendo. Son una mierda de familia». Sacó su teléfono y marcó un número. «Vas a lamentar esto», me dijo. Se llevó el teléfono a la oreja. «Papá», dijo, aunque estaba llamando a mi padre, su tío. «Tienes que venir. Me están echando a la calle». «Sí, los dos. No sé qué hacer». Media hora después, mi padre estaba en nuestra puerta. Entró como una tormenta, sin saludar. Yo, ingenuamente, pensé que venía a poner a Martín en su lugar. «Qué equivocado estaba. ¿Qué diablos te pasa?», me gritó mi padre señalándome con el dedo. Ni siquiera miró a Elena. «¿Vas a echar a tu familia a la calle? ¿Por ella?», dijo señalando a mi esposa.
Papá, lleva aquí 6 meses sin pagar nada, intenté explicar. Ahora quiere traer a su novia. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Se burló mi padre. Esta casa la pudiste comprar gracias al dinero que yo te presté para el enganche. No olvides quién te ayudó a levantarte. Martín lo ha perdido todo. Su familia lo abandonó, su mujer lo traicionó. ¿Y tú, que lo tienes todo, le vas a dar la espalda? ¿Esa es la clase de hijo que crié? Elena intervino. Señor, con todo respeto, usted no vive aquí. No sabe lo que hemos aguantado. Mi padre la cortó. Tú no te metas. Este es un asunto de familia. Se giró hacia mí, su rostro rojo de ira. Martín estaba detrás de él, con una sonrisa casi imperceptible. Tu primo lo ha pasado mal, dijo mi padre, su voz bajando a un gruñido autoritario. Merece algo de comodidad. Merece un descanso. Elena y tú dormirán en el cuarto de invitados. Le darás tu habitación principal a Martín y a su novia. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. Tienen razón. Fui un cobarde por 6 meses. La única razón por la que aguanté tanto estaba parada frente a mí, con la cara roja de furia, exigiéndome que entregara mi propia cama. He pasado toda mi vida teniéndole miedo a mi padre, pero esa noche, mientras miraba el rostro pálido de mi esposa, vi algo más fuerte que mi miedo. Vi mi futuro a punto de romperse. El silencio después de la orden de mi padre fue absoluto. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. Mi primo Martín, parado detrás de él, tenía esa sonrisa de suficiencia, ese aire de mártir que había perfeccionado, como si ya estuviera decidiendo dónde pondría sus cosas en mi habitación. Mi padre me miraba fijamente, con esa autoridad incuestionable que siempre usaba, esperando la única respuesta que jamás había recibido de mí: obediencia. Pero entonces miré a Elena. Ella estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia pura y blanca. Su mirada era un ultimátum. Si yo cedía en esto, si permitía esta humillación final, si la traicionaba de esta manera, todo habría terminado, y el miedo se fue. Simplemente se evaporó. En su lugar, sentí una oleada de asco. Asco por Martín, asco por mi padre y no. Sobre todo, asco por mí mismo por haber permitido que esto llegara tan lejos. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, frías y sin emoción. Le dije que no. Mi padre parpadeó como si no hubiera entendido el idioma. Le repetí que no, que esta era mi casa y mi habitación, y que ni Elena ni yo íbamos a ir a ningún lado. Luego me giré hacia Martín. Su sonrisa engreída se había borrado. Le dije que tenía exactamente 1 hora para empacar cada una de sus pertenencias y largarse de mi casa. Le advertí que si en 60 minutos seguía allí, llamaría a la policía y lo denunciaría por invasión de propiedad. Martín empezó a balbucear, mirando a mi padre en busca de ayuda, llamándolo tío y pidiéndole que me controlara. Fue como si hubiera abierto una represa. Mi padre explotó. Nunca lo había visto tan fuera de control. Empezó a rugir, llamándome fracasado, un malagradecido, un completo idiota. Gritó sobre cómo me había prestado dinero para el enganche de la casa, cómo me había pagado la educación y cómo me atrevía a desafiarlo. Y entonces cometió el error final. Señaló a mi esposa. Me gritó que cómo podía elegir a esa mujer, a una extraña, por encima de mi propia sangre. La acusó de envenenarme la cabeza, de volverme débil, de querer destruir a nuestra familia. Antes de que yo pudiera responder a ese insulto, Elena dio un paso al frente. Ella es una mujer menuda y mi padre es un hombre grande, pero en ese momento ella parecía un gigante. Su voz no era alta, era tranquila y letal, y cortó el aire de la habitación. Le dijo que se callara y que saliera de su casa. Mi padre se rió incrédulo. Elena repitió que saliera de su casa, que él no tenía ningún derecho a estar allí, ni a insultarla a ella ni a mí. Le recordó que él no pagaba las cuentas, que él no había limpiado la suciedad de Martín, y que su bienvenida se había terminado. Mi padre se quedó boquiabierto. En toda su vida nadie le había hablado así. Me miró esperando que yo pusiera a mi esposa en su lugar. En lugar de eso, me puse a su lado y puse mi mano en su hombro. Apoyé lo que dijo y le dije a mi padre que se fuera y se llevara a Martín con él. La realización lo golpeó. Vio que habíamos formado un frente unido y que había perdido. Su ira se transformó en un desprecio helado. Nos dijo que nos arrepentiríamos, que íbamos a descubrir lo que era estar solos. Se giró hacia Martín con un gesto brusco. Le dijo que se fueran, que no necesitaban nuestra caridad. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Elena y yo nos quedamos en la sala, en un silencio absoluto. No hubo alivio, ni celebración. La adrenalina se disipó y nos dejó vacíos. Escuché cómo mi esposa soltaba un sollozo ahogado y luego se derrumbaba en el sofá. Me senté a su lado y la abracé mientras lloraba. No eran lágrimas de tristeza, eran de puro agotamiento, la liberación de 6 meses de estrés y rabia acumulada.
No dijimos nada por casi una hora. Lo único que pude susurrar una y otra vez fue perdóname. Perdóname por haber tardado tanto en defenderla, en defendernos. Ella solo negó con la cabeza contra mi pecho y me abrazó más fuerte, susurrando que estábamos juntos en esto. Ingenuamente pensamos que la pesadilla había terminado. Pero solo había terminado el primer capítulo. Habíamos declarado una guerra civil. La mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar y no paró durante días. Fue un ataque coordinado. La primera llamada fue de mis abuelos paternos. La artillería pesada. No me llamaron a mí, llamaron a mi madre. Y entonces mi madre me llamó a mí. Estaba llorando. Me rogó que arreglara las cosas, que mis abuelos estaban furiosos, que mi abuela tenía la presión alta por mi culpa. Me dijo que yo le había faltado el respeto a mi padre y lo había humillado. Me exigió que llamara a mi padre y le pidiera perdón. Le pregunté por qué. ¿Por qué demonios tenía que disculparme yo? Le recordé que mi padre me había exigido mi propia cama para su sobrino. Le pregunté dónde estaba ella cuando todo eso pasó. Hubo una pausa larga y terrible. Entonces mi madre dijo algo que me heló. Dijo que a veces por la familia hay que tragar, que mi padre tenía sus razones, que Martín era un caso complicado y que yo solo debía hacer las paces. Le exigí saber qué razones eran tan importantes como para justificar esa traición. Ella solo dijo que no podía hablar de eso y colgó. Inmediatamente después llamaron a Elena. Era mi tía, la madre de Martín. Elena puso el altavoz. La voz de esa mujer era puro veneno, goteando falsa tristeza. Lloriqueaba sobre cómo su pobre niño estaba sufriendo, cómo mi padre estaba destrozado y cómo todo era culpa de Elena. La acusó de ser una esposa controladora y celosa, una mujer amargada que odiaba a la familia de su marido. Elena, con una calma aterradora, le informó que si volvía a llamar a ese número, presentaría una denuncia por acoso. Y colgó. Las siguientes 2 semanas fueron un aislamiento total. Nos eliminaron de todos los grupos familiares. Nadie nos hablaba. Si veíamos a algún pariente lejano en la calle, nos miraban con odio y cruzaban la acera. Elena y yo nos atrincheramos. Nos concentramos en el trabajo y en nosotros. Lo primero que hicimos fue limpiar el cuarto de invitados. Fue un exorcismo. Sacamos bolsas de basura, encontramos comida podrida bajo el colchón, ropa sucia hecha una montaña. Desinfectar esa habitación se sintió como recuperar nuestra casa. Estábamos solos, pero estábamos unidos. Le dije a Elena que si esa era mi familia, prefería no tenerla. Anoche, después de 2 semanas de silencio absoluto por parte de mis padres, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz no era la de la mujer sumisa que me había llamado antes. Sonaba rota, derrotada. Hijo, susurró, y parecía que le costaba respirar. Actualización 2. La llamada de mi madre me dejó helado. Su voz, carente de toda la sumisión que la había caracterizado toda mi vida, era un susurro roto que prometía algo terrible. Le dije a Elena y vi cómo su rostro se endurecía. Ella se ofreció a ir conmigo, pero ambos sabíamos que esto era algo que yo debía enfrentar solo. O al menos, empezar solo. Acordamos que me esperaría en casa, con el teléfono en la mano. El viaje a la casa de mis padres, la casa donde crecí, se sintió extraño. Conducía por las mismas calles, pero yo era un extraño. Un traidor, según ellos. Cada semáforo en rojo hacía que mi corazón golpeara contra mis costillas. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto era tan grande que justificaba la traición de mi padre? Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Mi madre estaba en la sala, sentada rígidamente en el borde del sofá. La casa estaba impecable, como siempre, pero se sentía muerta. No había televisión encendida ni olores de la cocina. Solo silencio. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Estaba pálida, con ojeras oscuras y profundas, y sus manos temblaban mientras sostenía una vieja caja de zapatos sobre su regazo. La misma caja que me había mencionado por teléfono. No nos abrazamos, ni siquiera nos saludamos. Simplemente me senté en el sillón frente a ella, y la distancia entre nosotros se sintió como un abismo. Ella no empezó llorando. Empezó con una voz vacía. Me dijo que las últimas 2 semanas habían sido un infierno. Que después de que Elena y yo echáramos a mi padre y a Martín, mi padre no había regresado a casa como el hombre furioso que yo conocía. Había regresado como un animal enjaulado, desesperado, aterrado. Pasaba horas en su estudio haciendo llamadas furiosas en voz baja. Mencionando dinero, mencionando a mi tío, mencionando a mi tía. Hablaba de mantener las cosas en silencio y de soluciones. Esta desesperación, me dijo mi madre, era nueva. Su ira habitual era una explosión. Esto era una implosión. Y fue eso lo que la hizo buscar. Me confesó que durante 30 años había vivido con una astilla en el corazón. Una sensación de que algo estaba fundamentalmente mal.
La forma en que mi padre siempre trataba a su hermano, mi tío, con una mezcla de culpa y condescendencia. La forma en que mi tía, la madre de Martín, lo miraba. La forma en que mi padre, aunque distante conmigo, siempre parecía tener un interés particular en la vida de Martín, siempre preguntando por él, siempre justificando sus fracasos. Eran pequeñas cosas, acumuladas durante décadas, que ella había decidido ignorar por el bien de la paz familiar. Pero su comportamiento de las últimas 2 semanas la hizo incapaz de seguir ignorándolo. Así que, mientras mi padre estaba fuera en una de sus reuniones secretas, ella subió al ático. Fue a su viejo baúl, el que él siempre mantenía cerrado. Ella rompió la cerradura. Dentro, debajo de viejos anuarios y trofeos, encontró la caja de zapatos. Con manos temblorosas, mi madre levantó la tapa de la caja y la puso sobre la mesa de centro. Dentro no había zapatos. Había fajos de cartas, atadas con cintas azules descoloridas. Eran cartas de amor. Cartas apasionadas, desesperadas y secretas entre mi padre y mi tía. Cartas escritas 30 años atrás, cuando ambos ya estaban casados. Mi madre me dijo que había leído solo unas pocas y que eso había sido suficiente para querer morirse. Eran explícitas no solo sobre la aventura física, sino sobre un vínculo emocional que él claramente nunca tuvo con ella, mi madre. Pero las cartas eran solo el prólogo de la verdadera historia. Debajo de ellas había un documento más reciente, una copia de un correo electrónico impreso. Era de mi tío, el padre legal de Martín, dirigido a mi padre, y junto a él un documento de laboratorio. El mundo se detuvo. Mi madre me explicó la verdadera cronología. Martín no perdió su trabajo. Martín no tuvo una ruptura con una prometida. Esa era la historia de tapadera. La verdad era que mi tío, el hombre que crió a Martín, siempre había tenido dudas. Aparentemente Martín necesitaba una transfusión o algún procedimiento médico menor hace unos meses, y las incompatibilidades de tipo sanguíneo hicieron sonar todas las alarmas. Mi tío, en secreto, se hizo una prueba de ADN con Martín. El resultado fue inequívoco. Martín no era su hijo. Mi tío confrontó a mi tía. Ella se derrumbó y lo confesó todo. 30 años de mentiras. Mi tío, un hombre que yo siempre había conocido como tranquilo y amable, explotó. Echó a Martín de la casa esa misma noche. Le dijo que no quería volver a verlo en su vida. Y le entregó los papeles del divorcio a mi tía. Martín, en pánico y sin un centavo, sin hogar y despojado de su identidad, corrió hacia la única persona que le quedaba en el mundo, su verdadero padre. Mi padre, de repente, todo encajó. Cada pieza del rompecabezas encontró su lugar con un chasquido nauseabundo. La ira irracional de mi padre en mi sala. Su desesperación. Su defensa fanática de Martín. No estaba defendiendo a su sobrino. Estaba defendiendo a su hijo ilegítimo, consumido por 30 años de culpa. La exigencia de que le diera mi habitación. Estaba tratando de darme a mí, su hijo legítimo, como un sacrificio. Quería apaciguar a Martín dándole mi vida, mi comodidad, mi hogar y las llamadas telefónicas. La llamada rabiosa de mi tío. No estaba enojado conmigo por echar a Martín. Estaba enojado conmigo porque yo era el hijo del hombre que le había arruinado la vida y se había acostado con su esposa. La llamada venenosa de mi tía. Estaba protegiendo a su hijo y a su amante, mi padre, los abuelos. Ellos probablemente no sabían la verdad completa. Solo sabían la versión de mi padre. Que yo era un hijo horrible que había traicionado a la familia. Mi padre. El hombre que me crió. El hombre que me había llamado fracasado por no ceder mi cama. Había vivido una mentira monstruosa durante toda mi vida. Había traicionado a su hermano de la peor manera posible. Había traicionado a mi madre. Y ahora, cuando la verdad salió a la luz, su primer instinto no fue confesar. Fue sacrificarme a mí. Miré a mi madre. Ella no lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un estado de shock catatónico. Me dijo que ya no sabía quién era. Que su matrimonio entero era una farsa. Que el hombre con el que había dormido durante más de 30 años era un extraño. Me dijo que había estado fingiendo normalidad frente a mi padre durante los últimos días, muerta de miedo, mientras decidía qué hacer. Y su decisión fue llamarme. Él no sabe que yo sé esto, me susurró. No sabe que rompí la cerradura. Él cree que estoy de su lado. Luego me miró y por primera vez vi una chispa de la mujer que había echado a mi padre de mi casa en ella. Pero se acabó. Ya no puedo vivir así, me voy. Voy a irme a casa de mi hermana. No sé qué harás tú con esta información, pero tenías derecho a saber por qué destruyó tu vida. Lo hizo para proteger al otro, me levanté. No podía respirar en esa casa. Agarré la copia de la prueba de ADN y una de las cartas. Mi madre no me detuvo. Salí de la casa, me subí a mi auto y conduje. No tenía destino. Solo conducía sin rumbo, el motor zumbando, el mundo pasando borroso por las ventanas.
La traición era tan profunda, tan absoluta, que no se sentía real. Era como un veneno frío extendiéndose por mis venas. Martín no era mi primo, era mi hermano. Mi padre era un mentiroso. Mi vida entera, mi estructura familiar, todo era una broma de mal gusto. Terminé en el estacionamiento de un parque, con las luces apagadas. El motor estaba apagado, solo el silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí. 1 hora, 2. Finalmente saqué mi teléfono. Marqué el número de Elena. Ella contestó al primer tono. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? No pude formar palabras. Intenté hablar, pero lo único que salió fue un sonido ahogado, un sollozo que se sentía como si me estuvieran arrancando el esófago. Me rompí. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por mi madre. Lloré por mi tío. Lloré por mí. Lloré por la pérdida de un padre que, en realidad, nunca tuve. Elena, usando la ubicación de mi teléfono, llegó 20 minutos después. Se subió al auto en silencio, sin presionar. Solo esperó. Finalmente, levanté la cabeza, limpié mi rostro y la miré. Martín no es mi primo, le dije, mi voz ronca y muerta. Es mi medio hermano. Ahora estamos aquí sentados en el auto. Ella está en shock, sosteniendo mi mano con tanta fuerza que mis nudillos están blancos. Tenemos esta verdad. Una verdad que no solo afecta a mi padre o a Martín. Es una bomba nuclear que, si la detonamos, arrasará con la familia entera. Los abuelos. Los otros tíos, todos, no sabemos qué hacer. ¿Exponemos la mentira y destruimos todo? ¿O nos quedamos callados y dejamos que mi padre y Martín se salgan con la suya? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Actualización 3, volvimos a casa esa noche, pero no dormimos. Nos sentamos en la cocina, en silencio, mientras el sol empezaba a salir, iluminando la prueba de ADN y la carta de amor que había dejado sobre la mesa. Eran objetos obscenos en nuestra cocina. La verdad era tan monstruosa que no tenía lugar en nuestra vida normal. Elena y yo pasamos las siguientes 48 horas en una especie de limbo, hablando en círculos. ¿Qué hacíamos? ¿A quién le decíamos? ¿Nos mudábamos en mitad de la noche y desaparecíamos? Leí muchos de los comentarios que me dejaron en el último post. Muchos de ustedes dijeron que la única salida era la tierra arrasada, que expusiera a mi padre, que lo destruyera. Otros dijeron que eso era rebajarme a su nivel, que la mejor venganza era simplemente desaparecer y ser feliz, dejándolos que se ahogaran en su propio veneno. Elena y yo hablamos mucho sobre eso. La idea de la venganza era tentadora. Quería lastimar a mi padre como él me había lastimado a mí. Quería que Martín sufriera. Pero Elena, con su increíble claridad, me hizo una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente queremos? Y la respuesta no era venganza, era paz. Pero no podíamos tener paz mientras la mitad de nuestra familia creyera que éramos monstruos. No podíamos seguir adelante sabiendo que mis abuelos, mis otros tíos y primos pensaban que yo era un hijo horrible que había humillado a su padre y que Elena era una bruja manipuladora. La mentira de mi padre nos había envenenado. No podíamos huir de ella. Teníamos que extraer el veneno, no por ellos, sino por nosotros, para limpiar nuestros nombres antes de irnos, así que tomamos una decisión. No íbamos a hacer un espectáculo público. Íbamos a hacer una cirugía precisa. Hablé con mi madre. Ella ya se había mudado a casa de su hermana. Estaba destrozada pero lúcida. Le conté nuestro plan. Ella lloró, pero dijo que entendía. Dijo que no participaría, pero que tampoco nos detendría. Era nuestro derecho. El domingo siguiente, Elena y yo convocamos una reunión familiar de emergencia en nuestra casa. No invitamos a mi padre, no invitamos a Martín, no invitamos a mi tía ni a mi tío, el legal. Invitamos solo a las personas que nos habían atacado directamente, mis abuelos paternos y los 2 tíos, hermanos de mi padre, que me habían llamado para acosarme y defender a Martín. Les dijimos que era sobre el futuro de la familia y que si no venían, tomaríamos decisiones sin ellos. La curiosidad y su sentido de autoridad los trajo. Llegaron el domingo al mediodía. Entraron a mi casa con aire de suficiencia, como si fueran un tribunal que venía a escuchar mi inevitable disculpa. Mi abuelo se sentó en mi sillón, el patriarca, y me miró por encima de sus gafas. Mi abuela y mis tíos se sentaron en el sofá con expresiones severas. Elena se quedó a mi lado, sosteniendo una carpeta. Mi abuelo fue el primero en hablar. Dijo que estaba contento de que hubiéramos entrado en razón y que esperaban escuchar cómo planeaba disculparme con mi padre por la humillación pública. Dejé que terminara. El silencio se alargó. Entonces me puse de pie. Les dije que no habría ninguna disculpa. Y que ellos eran los que se iban a disculpar conmigo y con mi esposa antes de irse de mi casa para siempre. La arrogancia en sus rostros se convirtió en confusión. Durante las últimas 3 semanas, empecé, mi voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. Mi esposa y yo hemos sido acosados, insultados y aislados por ustedes.
Nos llamaron traidores, egoístas y malas personas. Me acusaron de abandonar a mi familia y de faltarle el respeto a mi padre, todo porque me negué a entregar mi propia cama a mi primo. Era tu familia, interrumpió uno de mis tíos. Martín no tenía nada. Martín no tenía nada porque lo echaron de su casa, respondí. Y ustedes han estado tan ocupados defendiendo a mi padre que ninguno se molestó en preguntar la verdadera razón. Abrí la carpeta que Elena sostenía. Saqué la copia de la prueba de ADN y la puse sobre la mesa de centro. Esto, dije, es por qué lo echaron. Mi abuelo se inclinó, tomó el papel y empezó a leerlo. Su rostro se puso pálido. Luego se lo pasó a mi tío, cuya mandíbula se desencajó. Mi abuela empezó a preguntar qué era, qué decía. Dice que mi tío, expliqué señalando al padre legal de Martín, aunque no estaba allí. No es el padre biológico de Martín. Dice que la probabilidad de paternidad es del 0%. ¿Pero qué significa esto?, susurró mi abuela. La tía, ella... Significa que mi tía le fue infiel a mi tío, dije, mi voz dura como el acero. Y ustedes necesitan saber con quién. Saqué las cartas de amor de mi padre a mi tía. No dejé que las tocaran. Sostuve una en alto y leí un pasaje que no dejaba lugar a dudas, hablando de su hijo secreto y de su amor imposible. El silencio en la habitación fue total. Fue tan profundo que podía oír el zumbido de la calle. Mi abuela soltó un sonido, un gemido ahogado, y se llevó la mano a la boca. Mi abuelo miraba el suelo. Su rostro era una máscara de absoluta vergüenza y horror. Mis tíos estaban blancos, mirándose el uno al otro, procesando la magnitud de la traición. Su propio hermano, mi padre, continué, no estaba defendiendo a su sobrino. Estaba defendiendo a su hijo ilegítimo. Nos mintió a todos durante 30 años. Traicionó a su hermano. Traicionó a mi madre. Y cuando su mentira explotó, intentó sacrificarme a mí. Intentó usar mi casa, mi matrimonio y mi vida para limpiar su desastre. Y ustedes, dije, mirándolos a cada uno a los ojos, ustedes fueron sus matones. Ustedes hicieron su trabajo sucio. Ustedes nos atacaron para defender una mentira monstruosa. Nadie dijo nada. ¿Qué podían decir? La evidencia era absoluta. La verdad era innegable. Habían sido cómplices de la víctima equivocada. Les mostramos esto, dijo Elena hablando por primera vez, su voz clara y fuerte, no para su aprobación. Les mostramos esto para que entiendan por qué nunca más volverán a tener noticias nuestras. A partir de hoy, ustedes han terminado para nosotros. Y nosotros hemos terminado para ustedes. Recogí los papeles. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Ahora, dije, lárguense de mi casa. Se levantaron como autómatas. No hubo gritos, ni disculpas, ni más acusaciones. Solo una vergüenza profunda y silenciosa. Mi abuelo fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y me miró. Su rostro, normalmente tan orgulloso y autoritario, estaba roto. Parecía un anciano frágil y perdido. Intentó decir mi nombre, pero la voz no le salió. Solo negó con la cabeza y se fue. Cerramos la puerta. Elena y yo nos abrazamos en el pasillo y, por primera vez en 6 meses, sentimos que podíamos respirar. El peso del mundo se había ido de nuestros hombros. Apagamos nuestros teléfonos esa tarde. Han pasado 6 meses desde ese día. No nos quedamos a ver el incendio. Cambiamos nuestros números esa misma noche y pusimos la casa en venta la semana siguiente. Nos enteramos de las secuelas a través de mi madre, con quien mantengo un contacto mínimo y cuidadoso. La familia implosionó, tal como esperábamos. Mis abuelos confrontaron a mi padre. Aparentemente fue una escena apocalíptica. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Mi tío, el legal, fue completamente vindicado. La familia que lo había culpado por el divorcio ahora le rogaba perdón. Mi tía se convirtió en una paria y se mudó de la ciudad, y mi padre y Martín. Bueno, en medio de ese caos absoluto, Martín y su novia Laura vieron su oportunidad. Mi padre, expuesto, humillado y abandonado por todos, se aferró a la única persona que sentía que entendía su dolor, Martín. Martín, el maestro manipulador, al parecer le vendió una historia sobre cómo eran ellos dos contra el mundo. Le dijo que yo era un traidor y que él era el único hijo leal que le quedaba. Mi padre, consumido por la culpa de 30 años, quiso comprar su perdón. Mi madre me dijo que mi padre liquidó sus fondos de jubilación y sacó una segunda hipoteca sobre la casa familiar, que mi madre ya le había cedido en el divorcio solo para escapar. Le dio a Martín una suma enorme de dinero, cientos de miles, para que pudieran empezar de nuevo juntos, lejos de todos los que los habían juzgado. Hace 3 meses, Martín y Laura tomaron ese dinero y desaparecieron. Simplemente se fueron. Dejaron de contestar el teléfono. Sus redes sociales fueron eliminadas. Se esfumaron. Mi padre se quedó solo. Completamente solo.
sin esposa, sin ahorros, con una deuda masiva y habiendo sido traicionado por los 2 hijos que tuvo. El legítimo al que él mismo echó, y el ilegítimo que solo lo usó hasta dejarlo seco. A veces pienso en él y no siento odio, solo siento lástima. Un vacío y frío silencio. En cuanto a nosotros, la casa se vendió el mes pasado. Elena y yo estamos escribiendo esto rodeados de cajas. Nos mudamos a otra ciudad a 3 estados de distancia. Ambos estamos en terapia individual y también en terapia de pareja. No porque estuviéramos rotos, sino para asegurarnos de sanar adecuadamente del trauma. Estamos más fuertes que nunca, más unidos. El otro día estábamos empacando los platos de la cocina y nos encontramos mirándonos. De repente ambos empezamos a reír. Una risa real, ligera y genuina. Estamos libres. Finalmente estamos libres. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la historia y quieres saber de muchas más, no te olvides de suscribirte al canal. Me ayudarías mucho. Gracias y que tengas un feliz día.